Buenas tardes a todos y a todas. Me hubiera gustado acompañaros en este séptimo foro de voces ecosociales, pero mi agenda no me lo ha permitido. Aún así, no quería perderme este evento porque es para mí un gran honor el poder inaugurarlo en su séptima edición. Este foro ya comenzó hace unos años por el empeño y el esfuerzo y el trabajo realizado por el profesor Fernando Robeta y que siguió una de las recomendaciones que le di y fuera que le pusiera el nombre de primer foro para que tuviera continuidad. Así que, bueno, pues también aprovecho para agradecer el trabajo que ha hecho en estos años y que continúe en esta dirección. Además, creo que va a ser un foro o una jornada en la que van a poder debatir sobre el tema de la guerra, como su propio nombre indica, ¿no? Pero en clave de paz. Guerra superflua, paz necesaria. Espero que lo disfruten, que lo aprovechen y que esto sirva pues para no cometer errores como los que se están cometiendo. Muchísimas gracias. Comenzamos hoy el séptimo foro de Voces en Clave de Paz, agradeciendo las generosas palabras del vicerrector del campus de aquí de Talavera. Y efectivamente, este foro comenzó incluso antes de la pandemia. Inicialmente trabajábamos temas ecológicos, el tema de la pérdida de biodiversidad. Llegó la guerra y desde entonces con los estudiantes primero trabajamos el tema de los refugiados, hasta 37 alojados en pueblos de la comarca, particularmente en Morena de la Jara, y como esto resulta insuficiente, porque muchos de los refugiados vuelven a sus países de origen y están padeciendo, lo que vemos como necesario, indispensable y postergable es el tema de la paz. Entonces, por eso hemos comenzado con este foro que se llamó Guerra Superflua, Paz Necesaria. El foro lo iniciamos casualmente en el Centro Cultural de Salvador, por lo que agradecemos también al Ayuntamiento que nos haya permitido usar aquel espacio, pero por unos problemas técnicos tenemos que reproducirlo días después por temas de orden. Al día de la fecha podemos congratularnos por la feliz decisión tomada por el Consejo de Rectores de las universidades públicas, llamando la atención a las universidades israelíes para que de una vez por todas condenen el genocidio y apuesten seriamente por la paz. Vamos a empezar analizando los términos de esta ponencia, que son paz, guerra y genocidio, y para eso nos vamos a valer de una definición clásica como la que diera San Agustín en el siglo V, la paz como tranquilidad en el orden. ¿Y de qué orden hablaba? Concretamente hablaba del orden del amor. Es decir, no se debe amar más aquello que se debe amar menos, como el dinero o las almas, ni menos lo que se debe amar más, como por ejemplo el diálogo, las salidas negociadas, el amor, ni menos ni más lo que se debe amar igual a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Bien, este era un orden que regulaba sobre todo la voluntad, los deseos, en fin, pero en el otro orden que nos propone Kant en el siglo XVIII es más bien de carácter epistémico, referido a 4 disciplinas de carácter normativo, como son la ética, la política, el derecho y la economía. De tal suerte que sea la ética la que resuelva todos los problemas de la política corrupta, como una espada de Damocles de Alejandro cortando el nudo gordiano. En otro caso, tanto esa política ya depurada éticamente genera el derecho y entre los tres promover la actividad económica. Hoy por hoy, con el neoliberalismo, este orden ha sido totalmente invertido. Entonces nos encontramos ante una situación particularmente dramática en la que las principales empresas de la producción del arma están muy interesadas en que las guerras se perpetúen y se expandan por todo el globo. Volviendo al esquema anteriormente planteado, ética, política, derecho y economía, también podríamos hacer referencia a un congreso de filosofía del derecho que hubo en Granada, donde además decía que
si hasta el siglo XX los estados de alguna manera disputaban por ser los más justos, valor ético, hoy por hoy se está planteando una disputa por ser el más respetuoso del derecho internacional público creado en España. Y tanto unos como otros, todas estas distintas orientaciones o ciencias normativas tienen en común un principio como es que los pactos deben cumplirse. Y lamentablemente lo que está llevando a estas guerras son pactos que no se cumplieron. Por ejemplo, en el caso de Rusia, lo planteo con toda sagacidad post-Bellier, esa Guerra Fría que se cerró en falso. ¿Por qué? Porque de alguna manera se había prometido a Gorbachev que la OTAN no se iba a expandir hacia el este y sin embargo lo hizo. Por otro lado, vemos que en el caso de Palestina, cuando terminó el Imperio Otomano, de alguna manera Inglaterra había prometido a los palestinos un territorio para tener un Estado libre e independiente, y sin embargo esto no se cumplió todavía. Y por otro lado, Israel sigue sin cumplir, a pesar de haber ratificado más de uno de los pactos internacionales de Naciones Unidas. Bien, la paz, decimos, es no solo ese valor ético, sino una especie de resumen de todos los derechos humanos. Y es el principal objeto por el que se creó la Carta de Naciones Unidas, como bien lo reza en su primer artículo. Pero no solo en el derecho internacional, recogiendo también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la paz sería como una síntesis y garantía de todos los derechos, sino también en el derecho interno de cada Estado, como el caso de Japón, que había sufrido las bombas mundiales, o en el caso de Colombia, que también había sufrido, de otro modo, una prolongada guerra contra el narcotráfico. Nos habla de que la paz no es solo un derecho, sino una obligación. Y recogiendo esta postulación, si bien de carácter interno de un Estado, nos parece plausible, creemos que desde un espacio universitario lo que hay que hacer es casualmente promover la paz, es decir, no buscar argumentos para la guerra, sino argumentos para garantizar los derechos. Las guerras están prohibidas, claramente, porque si hemos dicho que Naciones Unidas se ha creado para evitar no solo las guerras, sino las amenazas de guerra, para conseguir la paz a través del reconocimiento de la igualdad soberana de todos los estados, de la buena fe y de la búsqueda de soluciones pacíficas de los conflictos, en fin, está claro que la guerra está prohibida por Naciones Unidas. Sin embargo, si analizamos estos principios que tiene la Carta, encontramos una suerte de disonancia entre ese primer principio que habla de la igualdad soberana entre todos los estados y la creación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde hay 5 estados como miembros permanentes y otros 10 rotatorios, que son los que tienen armas de mayor capacidad destructiva, armas nucleares. Entonces, como Orwell, digamos, sí, todos los estados son igualmente soberanos, pero algunos más soberanos que otros. Y para eso veremos un poco más adelante la singularidad de la OTAN. ¿Están prohibidas las guerras? Decíamos sí, pero todavía se admite en la Carta la posibilidad de que un Estado que ha sido agredido tenga el derecho a la legítima defensa. Esto tradicionalmente, incluso desde Tomás de Aquino, o aún antes del mismo San Agustín, se consideraba como la teoría de la guerra justa. Aquí vemos 2 versiones modernas del siglo XVI de cómo se interpretó la guerra justa. Por un lado tenemos Vitoria, que nos habla de límites éticos, jurídicos, para que se pueda calificar como justa una guerra. El central es que la guerra sea defensiva, es decir, que sea una respuesta a una gravísima
agresión recibida. ¿Y por qué gravísima? Dice, porque durante una guerra ocurren cosas muy graves y tiene que haber una cierta proporcionalidad entre el delito y la pena. No se puede abusar de las armas, no se puede atacar a población civil, ni siquiera tomarlas como rehenes. Y terminada la guerra, el vencedor tendrá que actuar como un juez y no como un fiscal, tratando de devolver a la parte ofendida lo que le quitó la ofensora. Y eso sí, consideraba que tanto el príncipe como los pueblos podían ser las autoridades legítimas para declarar. Pues Rayoli, en el último capítulo de Derechos y Garantías, hace la comparación entre esta teoría de la guerra de Vittoria y la de Grossi y Gentili. Para estos autores, Grossi holandés al servicio de la corona británica y Gentili italiano, lo que interesa es, bueno, primero, que la guerra solo la puede declarar el soberano, el gatán. Segundo, que no es necesario que la guerra sea defensiva, es decir, también puede ser legítima una guerra de expansión imperial, colonialista, como fue la que tuvo Europa desde finales del XIX con respecto a toda África, y como de alguna manera ese afán colonialista es reapropiado por el proyecto sionista de colonizar una tierra para un pueblo que no la tenía. El problema es que esa tierra ya tenía habitantes. Bien, entonces el afán expansivo. Durante la guerra todo está permitido, según estos autores, incluso lo que hoy llamamos efectos colaterales. Y terminada la guerra hay un derecho leonino del vencedor sobre el vencido. Esto puede generar tal tipo de desigualdad que podemos tomar como ejemplo lo que pasó en Versalles, que genera que el vencido, en este caso Alemania, empiece a armarse para generar otra guerra mundial. Bien, si hemos dicho que que la paz es obligatoria, que la guerra está prohibida, pero en algunos casos permitida, en el caso del genocidio es claro que está prohibido en todos los casos. Y podemos tener aquí un repertorio de escenarios que son tipificados como genocidas por Naciones Unidas, y invito a quienes están siguiendo este vídeo si alguno de estos supuestos no se está cometiendo en Gaza particularmente, aunque también en Cisjordania, por parte del gobierno sionista de Israel. Vamos a la segunda parte. Vamos a hablar de la guerra de Rusia contra Ucrania, pero bien dice Ockfeldt, es una guerra difícil de entender porque no es una, son tres. Evidentemente está Rusia a partir del 4 de febrero del 22 realizó una injusta, ilegal y cruel invasión a Ucrania y que debe terminar. Sin embargo, esa es una parte del conflicto. Hay otra, que es la de Rusia contra la OTAN. Esa OTAN que le había prometido en el 89 no expandirse hacia el este. Sin embargo, lo hizo. Y hay una tercera, que es la de Estados Unidos contra China por la hegemonía global. Y estarían usando por un lado la OTAN y por otro lado a OCUS para generar un desequilibrio a nivel global. Nos estamos preguntando si es Rusia una amenaza para Europa. Y para eso vamos a apelar en próximos días a una ponencia que sabemos que es excepcional de María Martínez Carmena, profesora del Internacional Público en Toledo, cuya vídeo también estará disponible muy pronto. Bien, hay una alarma belicista, tanto la ministra de Defensa como el alto comisionado de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores nos están hablando de una guerra inminente de la que la población tiene insuficiente conciencia. Creemos que este tipo de foros puede servir casualmente para que se tome conciencia de la gravísima situación que estamos atravesando.
Tomando una hipótesis de Antonio Tuñón, parece que lo que está por atrás de ese obstinado provocación occidental a Rusia es el hecho de que Rusia, siendo el país más grande, hasta 11 usos horarios entre el este y el oeste de Rusia, siendo el país más grande, tiene una muy baja densidad de población y tiene muchos recursos. Entonces, es posible, esa es la hipótesis, que detrás de esta guerra lo que esté en juego sean intereses económicos. Dividir Rusia para, de alguna manera, beneficiar a Occidente. Sin embargo, la historia de Rusia es particularmente ignorada. Rusia padeció lo suyo durante la Primera Guerra Mundial, cuando todavía estaba bajo el régimen zarista y se produce durante esa guerra toda una evolución o una revolución hacia la organización soviética. Esa nueva forma de configurar el Estado en la URSS se habría manifestado, aún antes de la Segunda Guerra Mundial, en el prólogo de la Segunda Guerra Mundial, como particularmente solidaria con la República Española, enviando oficiales y armas para la defensa de una república que se vio hostigada. Junto con ellos llegaron 35.000 hombres de 53 países para generar las brigadas internacionales. Pasando esto, podemos ver que durante la Segunda Guerra Mundial Rusia aportó lo suyo, porque si bien estaba gobernada por Stalin, tan totalitario como Hitler, entre los dos habían llegado a un acuerdo, un pacto de no agresión, y fue Hitler el que incumplió el pacto, eso que decíamos hace un rato, pacta sunt servanda, los pactos deben cumplirse. Pues en este caso tampoco cumplió un pacto, un totalitario contra otro. Y fueron los rusos, o fue esa Unión Soviética la que soportó durante más de 3 años el asedio nazi, y fue la batalla de Leningrado donde se decidió el resultado de la guerra. Particularmente con la muerte, según distintos historiadores, hasta de 27 millones de rusos. Es más, esta batalla de Leningrado es tan o más importante que el día D para el fin del Tercer Reich. Es más, los rusos llegan a Alemania aún antes que los norteamericanos, cuando ya se había producido el suicidio de Hitler. Durante la posguerra, más de lo mismo. Hemos visto que termina la Segunda Guerra, viene la Carta de Naciones Unidas en el 45, con la prohibición de las guerras, en el 48 la Declaración Universal, en fin. Pero en el 49, Estados Unidos, que ya había percibido que había una cierta hostilidad, en fin, y quería de alguna manera tener bajo control el peligro soviético, genera la OTAN, esa organización del Tratado del Atlántico Norte que hoy se complementa con el AUKUS, una organización defensiva entre Estados Unidos, Inglaterra y Australia en el Pacífico Sur. Eso ocurre en el 49 y 6 años después la URSS genera el Pacto de Varsovia como respuesta a esa acción puramente defensiva de Occidente. Sin embargo, veamos que en el 86 Olof Palme es asesinado después de condenar la batalla, la guerra de Vietnam, condenar el apartheid, pronunciarse a favor de Palestina y también de la creación de un ejército europeo independiente de los Estados Unidos. Bien, en el 89 Mikhail Gorbachev da una especie de nueva revolución a partir de lo soviético y genera una caída del muro, una unificación de Alemania y pacta con Baker que la OTAN no se iba a expandir ni una pulgada hacia el este. Y ya veremos si cumplieron. De hecho, en el 99 vamos a ver cuánto se expandió la OTAN.
Acá tenemos en colores oscuros los 12 países que formaron la OTAN en el 49. En unos rojos más claros, los que llegaron a formar los 16 estados que constituían la OTAN en el 89, es decir, en el momento que cae el muro, en el momento que se promete que la OTAN no va a crecer. 16 estados. Actualmente son 32, es decir, el doble. Los últimos en incorporarse y de particular significancia son Suecia y Finlandia. Miren todo la frontera que comparte Finlandia, nada menos que con Rusia. La OTAN, decíamos, que es esa organización defensiva, ¿no?, que según la teoría de la guerra justa podría legitimar. Bueno, sin embargo, ese capítulo 5 que habla de que el ataque a un Estado debe ser visto como un ataque a toda la organización, solo se aplicó en el 2001 cuando el ataque a las Torres Gemelas. Mientras tanto, hubo otras, y también se habla aquí de que todas las decisiones en la OTAN, como en la ONU, se toman por consenso de todos como iguales, pero ya sabemos que eso de que algunos son más iguales que otros, no solo en la ONU, sino también en la Organización del Atlántico Norte. Acá tenemos un repertorio de acciones de la OTAN, donde en general presta algunas ayudas humanitarias, en fin, pero asesoramiento militar a aquellos países que se pueden sentir hostigados por los soviéticos. Curiosamente, llega a asumir la OTAN el mando militar en Afganistán. Sabemos lo que ocurrió en Afganistán como respuesta casualmente a lo de las Torres Gemelas, 10 años de intervención militar norteamericana aquello, y lo dejaron en una situación todavía más precaria de la que estaba. Hoy por hoy el Talibán tiene control de aquel territorio. Veamos entonces, esta guerra en Ucrania, decíamos, no es solo una guerra entre Rusia y lo que fue parte de la Unión Soviética o de la Federación Rusa. En realidad hay una guerra por la hegemonía entre Estados Unidos y China. En el 2014, lo planteará María Martínez Carmena como un punto de partida para entender lo que ocurrió en el 22, ya Rusia de alguna manera se anexiona a Crimea, genera una consulta pacífica, el 90 y tantos % de la población prorrusa está de acuerdo con generar una república en Crimea, e inmediatamente desde Moscú se le invita a formar parte de la Federación Rusa. Mientras tanto, el territorio que estaba entre Moscú y Crimea, Donbass, también genera otras dos repúblicas, la de Donetsk y la de Lugansk. Para evitar que los conflictos armados sigan produciendo víctimas civiles, se firman los dos acuerdos de Minsk, 1 y 2, en el 2009 y en el 2015, perdón, 2014 y 2015. Bien. Sin embargo, líderes europeos después dijeron que en realidad esos acuerdos se firmaban para dar tiempo a Ucrania a armarse, porque no había voluntad de llegar a ningún tipo de pacto con Rusia. Se produce la cruenta y ilegal invasión de Rusia a Ucrania, e inmediatamente empiezan las sanciones europeas, con muy poco resultado. Inmediatamente se expulsa, por ejemplo, a Rusia de Eurovisión. Sin embargo, en estos días será Israel el que participe de Eurovisión, pese a estar perpetrando un genocidio. Y hay algunas rondas de intentar salidas pacíficas o negociadas al conflicto, pero que son obstruidas por Boris Johnson, casualmente el primer ministro británico.
Se produce también en el 22 la voladora de Nord Stream 2, que sería un gasoducto que proveía de gas natural y a un precio razonable a Europa, particularmente a Alemania, y curiosamente quien resulta beneficiado en esta extraña explosión es Estados Unidos, que pasa a vender gas proveniente de fracking a más alto costo a Europa, junto con las armas que también le vende para esta nueva carrera armamentista. Hay una evaluación sobre la cantidad de armas y dinero que aportó la OTAN a Ucrania, pero que ya últimamente se está demostrando un cierto cansancio de solidaridad, al extremo que un ministro británico le llegó a decir a Zelensky: oye, esto no es un supermercado, nosotros podemos darte lo que consideremos razonable, pero en todo caso, bueno, será Ucrania la que tenga que poner a la gente y mostrarse más agresiva. Cuando Ucrania ya está perdiendo muy buena parte de su población joven y cada vez está como más desangrada. Frente a esa situación, el propio Papa Francisco propuso una especie de acuerdo, es decir, reconocer que hay que tener un coraje, un valor de izar la bandera blanca y entrar a negociar. La fórmula paz por territorio que se usó en Oslo, por el tema de Palestina, también podría funcionar acá. Sin embargo, las respuestas de los líderes de la Unión Europea son negativas al respecto. Acá tenemos, de alguna manera, un mapa en el que Brzezinski, un asesor norteamericano, había propuesto la partición de Rusia para, de alguna manera, hacer más factible que Occidente se beneficie de una forma económicamente más lucrativa que lo que puede estar haciendo de una Federación Rusa unificada. Ahora bien, esta es también una hipótesis que comparte Jorge Cachinero y dice: esto no es nuevo, si la OTAN ya hizo esto en Yugoslavia, partir todo un Estado para poder de alguna manera apropiarse de sus recursos. Pero cuidado, Yugoslavia no es lo mismo que Rusia. Rusia, hemos dicho ya, es el país más grande, además tiene armas nucleares y tiene un régimen nada democrático que no parece muy dispuesto a dejarse llevar por delante. Entonces, pese a que de alguna manera los victimarios, es decir, la OTAN, ya sin ningún tapujo, sigue llamando una y otra vez a la guerra e incluso habla del riesgo de que una vez que termine Ucrania se avance sobre Europa, esto no parece que sea totalmente cierto, ¿no? Trasha nos habla de una Europa sonámbula, ¿no? En donde sí hubo importantes aportes tanto de Estados Unidos como de Europa a la defensa ucraniana, pero que esto está de alguna manera debilitándose. El presidente Macron, francés, llegó a decir que iban a mandar tropas a Ucrania. Inmediatamente Estados Unidos se mintió, porque el envío de tropas ya supondría cruzar una línea roja que Moscú no estaría dispuesto a aceptar. Además, Wall Street Journal llegó a hablar sobre la insuficiencia de las armas y de los poderíos militares europeos frente al poderío ruso. Entonces, no parece razonable seguir hostigando o planteando la inminente invasión rusa para apostar por un mayor incremento de armas o volver al servicio militar en Europa, en fin, ¿no? Entonces, el gasto militar aumentó, no solo en Estados Unidos, sino principalmente en Europa, y esto trajo
problemas sociales y económicos. De prueba de ello fueron todas esas manifestaciones de los agricultores que les resultaba muy difícil asumir los costos de ese convenio de guerra. Sin embargo, el alto comisionado de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, Josep Borrell, decía en un programa político-humorístico, que en todo caso tendríamos que valorar positivamente que gracias a esta guerra Europa se había liberado de la dependencia del gas ruso. Vaya dependencia, vaya liberación. Parece mucho más razonable lo que propuso en su momento Xi Jinping, el primer ministro chino, con 12 puntos que son perfectamente asumibles para conseguir una pacificación del territorio. Sin embargo, parece que la Unión Europea no está dispuesta por abandonar ese escenario de una guerra fría recalentada. Habría que poner fin también a esas sanciones unilaterales y promover una reconstrucción de los territorios, particularmente ucranianos. Fijémonos en dos crisis. Estas están a 60 años de distancia. 1962, crisis de los misiles soviéticos en Cuba. ¿Qué ocurrió? Kennedy amenaza. Si esos misiles no se retiran, Tercera Guerra Mundial. Y los misiles se retiraron. 60 años después, la amenaza va en sentido contrario. Se propone la OTAN instalar bases de misiles a 5 minutos de Moscú. Dice Putin, si se instalan esas bases, comenzará una guerra sin vencedores. Responde Biden, preparémonos para la guerra. Se inicia la guerra y dice, no, en realidad la base de misiles no las pondremos. Es decir, la guerra se pudo haber evitado. Y una vez que había comenzado, se debió terminar cuanto antes. Sin embargo, volvemos a reiterar, que los intentos de pacificación que se produjeron inmediatamente después de la invasión fueron frustrados por Inglaterra, ese curioso país que se fue de la Unión Europea y que no solo forma parte de la OTAN, sino también de la ONU. En 2003, el trío de las Azores, Bush, Blair y Aznar, decidieron invadir Irak. En ese momento se probó que no había armas de destrucción masiva. Además, esa guerra no afectaba a la economía ni el ecosistema europeo. Sin embargo, 20 años después, hay una guerra con armas de destrucción masiva. Sí se afecta a la economía europea y sí se afecta al ecosistema. Sin embargo, la respuesta social es mínima. Es decir, frente a la guerra de Ucrania, es escasa la respuesta exigiendo la paz y la solución negociada hasta ahora. Vamos al tercer escenario. Entonces, la primera parte fue los conceptos de paz, guerra y genocidio. La segunda fue guerra en Ucrania. Y ahora vamos a hablar del genocidio que se está perpetrando en Gaza, particularmente. Sobre este tema vamos a volver con la ponencia magistral. Seguramente presentará este catedrático de Derecho Internacional Público de Toledo, de esta Universidad de Castilla-La Mancha, como es Ignacio Torcal. Palestina. Sudáfrica, particularmente el hijo de Nelson Mandela, como principal promotor de una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por que Israel presuntamente estaría cometiendo genocidio en Gaza. Acá vemos en la imagen, en el propio Palestina,
una estatua en homenaje a Mandela. Esa presunción de alguna manera queda suficientemente documentada en la denuncia sudafricana y también en el informe que presenta la Relatora Especial de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, en un informe llamado Anatomía de un genocidio. Hay sobradas razones para pensar que se está perpetrando un genocidio. De hecho, Albanese llega a cuantificar en 25.000 toneladas de explosivos se habían lanzado sobre el territorio palestino, equivalente a dos bombas nucleares. Curioso, de hecho, el Estado de Israel no permitió la entrada de Albanese al territorio. Y para colmo de cinismo, hemos escuchado a Netanyahu que ellos se están defendiendo de los genocidas. Ilan Pape, un historiador israelí que estuvo en la Universidad de Haifa, fue expulsado, está por Estados Unidos, propone una salida que supone descolonizar ese Estado. Porque hasta el momento parece que se habían propuesto tres: la salida de los dos estados, volveremos sobre ella, lo que propone Netanyahu, un solo estado, pero un estado de apartheid, donde los palestinos quedan en segundo lugar, y esto de Ilan Pape, que es un estado ya descolonizado, donde los judíos que quieran quedarse podrán hacerlo, pero en igualdad de condiciones con los palestinos. Y nos da las referencias de cómo esta visión de descolonizar de Palestina es un criterio de interpretación, de académica, en fin, relativamente reciente. Se habría producido un declive de la presencia de sionistas de izquierda en el Parlamento israelí, y hoy por hoy este está gobernado por el ala más a la derecha. También nos da como un dato relevante que Palestina es uno de los países con población más joven. Una población que creció siendo maltratada. Puedo dar fe, estuve en el 2002 y vi el trato que dispensan a la población palestina en los famosos checkpoints, en los puntos de control, que hay entre las más de 200 colonias esparcidas durante el territorio. Sí, nos parece brutal lo que ocurrió el 7 de octubre, sí, pero fue un levantamiento de gente que estaba colonizada y maltratada desde hace más de 70 años. Esa gente joven que nació y creció recibiendo humillaciones de distintos tipos por parte del gobierno de Israel. Acá tenemos un repertorio de otros lanzamientos donde lamentablemente sí se producen muchas muertes por parte de los colonos. Y aquí una referencia a Frantz Fanon, que nos dice que es propio del colonizador usar la violencia, incluso la tortura y la muerte. Entonces, podríamos entender, conforme a aquella teoría de la guerra justa, que el levantamiento del 7 de octubre fue una respuesta a muchos años de violencia. Eso no lo termina de legitimar, sobre todo en el sentido que hayan tomado como rehenes a civiles. Solo debió reducirse esto a prisioneros de guerra militares. Vale. Pero también, si no lo legitimamos plenamente, podemos explicar por qué ocurrió aquello. Un militar español, como Balsamore, nos propone una especie de paralelismo entre lo que fue el levantamiento del gueto de Varsovia y este levantamiento palestino. Es decir, el gueto de Varsovia también, en un pequeño barrio de esta capital de Polonia, estaban confinados
judíos que iban siendo llevados progresivamente a hornos crematorios. Entonces dicen, pero si vamos a morir, pues muramos matando. Se organizan y efectivamente en menos de 2 meses son totalmente aplastados. Pero por lo menos demostraron esa capacidad de rebeldía, de indignación frente a lo que son. Wallerstein nos dice que lo que está planteando Netanyahu no es muy diferente a lo legítimo. También Al Jazeera nos dan unos datos particularmente relevantes sobre la destrucción sistemática que está perpetrando Israel, destruyendo hospitales, universidades. Todas las universidades palestinas están destruidas y por eso saludamos con entusiasmo la respuesta del CRUE, de la Conferencia de Rectores Españoles. Bien, por hacer una referencia, no nos vamos a detener, solo en los tiempos bíblicos vemos que Sem era uno de los hijos de Noé. Sem tuvo como uno de sus hijos a Ismael, que dio como resultado lo que hoy llamamos árabes, y por otro lado Isaac, cuya descendencia llevó a las 12 tribus de Israel. Entonces, es totalmente improcedente decir que las críticas que se hagan al gobierno israelita sean antisemitas. En todo caso, es el sionismo el que está perpetrando un antisemitismo contra la otra parte de los semitas, que son los árabes. Vamos a pasar rápidamente esto simplemente para ver que durante toda su historia este territorio fue dominado, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, por los griegos, después por los romanos, y vemos la etapa bizantina, las cruzadas, y nos quedamos con el Imperio Otomano, que ha sido el más extenso, y cuya solución en falso también podría subrayarse como el origen del conflicto que estamos viviendo. Se había prometido, decíamos, a los árabes que tendrían un territorio. Sí, el Sykes-Picot promete por un lado a los árabes y por otro lado a los judíos que tendrán territorio. La diferencia es que mientras que a los árabes se les prometía un territorio que ya ocupaban, en el otro caso esa condición no se cumplía. Veamos cómo se ha reducido el territorio palestino desde el comienzo, en las finales del siglo XIX, a veces son capaces de ilustrar, hasta la propuesta que hizo Naciones Unidas en el 47. Una partición entre la zona verde para Palestina, esto es Gaza, esto sería actualmente Cisjordania, y toda la zona blanca para Israel. Vemos que el territorio israelí es muy superior en superficie al palestino, siendo que la población israelí para ese momento no era ni el 20% frente al 80% palestino de ese territorio. Eso llevó a una guerra ganada por Israel, que supuso una reducción del territorio, una reducción hasta quedar fragmentada en estos dos como territorios presuntamente palestinos, pero que están permanentemente permeados por carreteras e incluso asentamientos judíos que hacen prácticamente impracticable pensar en esa solución de los dos estados. Bien, acá hay una referencia a cómo la propuesta de los dos estados por parte de las Naciones Unidas no fue aceptada ni por unos ni por otros, y cómo esto derivó en una serie de conflictos. Pero como esto lo va a plantear y con una cantidad de recursos muy didácticos, con planos sobre terreno, en fin, el catedrático Ignacio Forcada nos limita
invitamos a plantear unas ciertas asimetrías. Por ejemplo, el hecho de que el Estado de Israel se crea un día antes que termine el mandato británico sobre aquel territorio. Y Naciones Unidas llega a aceptar a Israel como un miembro de pleno derecho en el 49, cuando el año anterior, en el 48, se había dado muerte al representante de Naciones Unidas, al conde Bernadotte, y cuyos asesinos quedan indultados por Ben Gurión. Fíjense, el tratamiento desigual. Matan al representante de Naciones Unidas y al año siguiente le dan estatuto de miembro de pleno derecho en Naciones Unidas a Israel. Sin embargo, hace unas semanas, cuando en Naciones Unidas se planteó pasar a Palestina de mero observador a miembro de pleno derecho, fue Estados Unidos el que se negó a que se concediera esto. Ahora, al parecer, Arabia Saudí estaría buscando una fórmula intermedia entre ser mero observador y miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. Acá tenemos el repertorio de las distintas guerras que sufrieron los palestinos y que siempre repercutió a favor de mayor cantidad de territorio para Israel. El problema palestino no se agota en esos pequeños territorios, menor que cualquier comunidad autónoma en España, sino que de alguna manera se proyecta en el resto del mundo, al punto de que Gustavo Petro llega a decir que si desaparece Palestina o si es aniquilada, de alguna manera la humanidad en su conjunto está en peligro. Entonces, acá vemos, por ejemplo, Stefan Hesse, el autor de Indignados, el famoso manifiesto que generó el 15M y todo lo demás. Él hablaba ya en ese manifiesto que Gaza era la mayor cárcel a cielo abierto. Otros analistas dicen que más preciso que cárcel es un campo de exterminio a cielo abierto. Es más, un oficial de seguridad israelí afirmó que Gaza es un campo de exterminio. Pop Belieu también dice que lo que está pasando en Gaza es absolutamente incompatible con el principio de igualdad y parece que vamos avanzando hacia una globalización en la que solo el 20% de la población tendrá garantizados sus derechos. Ignacio Lula, desde Brasil, también se muestra consternado por la muerte de tantos civiles, particularmente de los niños. Y por eso terminamos como empezábamos, saludando la genial iniciativa que tuvieron 48 universidades españolas de crear una red de universidades por Palestina, solidarias con las universidades palestinas hoy destruidas y críticas con las universidades de Israel que no condenan el genocidio y que no buscan soluciones pacíficas. Por eso creemos que todas estas propuestas presentadas oportunamente ante el Consejo de Rectores deben ser tenidas en cuenta. Si bien esta primera resolución adoptada ya va en el buen camino, todavía hay mucho por hacer. Muchas gracias y les invito a continuar viendo los vídeos de este 7º foro de voces ecosociales en clave de paz. Muchas gracias.